Bienvenidos a Ávila es así de natural. Llevábamos un tiempo sin estar muy presentes, pero volvemos con las pilas cargadas y estoy muy bien acompañada, como siempre, por Vicente García. Vicente, muy buenas. Hola, buenas. Aquí estamos de nuevo. Sí. Estamos de nuevo porque Vicente me va dando largas, pero al final le he convencido y yo creo que ya vamos hacia adelante, ¿no, Vicente? Sí, también el tiempo se ha puesto en nuestra contra y un par de veces que hemos intentado salir a hacer algo también en el campo, pues no nos ha dejado. El clima es lo que tiene, este cambio climático, Vicente, del que siempre hablamos, está haciendo de las suyas, pero bueno, claro, la lluvia tenía que llegar. Entonces queríamos salir a la calle aquí en nuestra capital y el tiempo no nos dejaba. ¿Qué tenemos preparado para hoy, Vicente? Bueno, pues como siempre venimos cargados de cosas, de novedades y bueno, tenemos preparado una salida aquí muy cerquita de la capital, a un sitio que muchos conocen, pero que a lo mejor no en profundidad, y vamos a explicar un poquito mejor las características. Tampoco vamos a desvelar dónde es, porque no, lo vamos a dejar para luego. Lo vamos a ver. Y hemos traído también pues, muchas novedades editoriales. Traemos 2 libros de Anaya, uno especializado en aves, de un dibujante muy famoso, no aquí en España, pero sí a nivel internacional, y que aparte de dibujante conoce muy bien la naturaleza y conoce muy bien las aves. Entonces vamos a ver lo que nos explica en este libro y cómo dibujar un ave y su comportamiento. Luego también tenemos otro muy unido a él, que es también Luz y Color, se llama, también es de Anaya Multimedia y es para aprender a pintar, a dibujar, y es un libro muy técnico que luego explicaremos más en profundidad. Y luego tenemos otra parte después también, que es nuestra revista de cabecera Quercus, que es la correspondiente a este mes, que hay aspectos muy interesantes. Algunos podemos relacionarlos con Ávila, que lo vamos a ver también. Y luego, si nos da tiempo, pues veremos también el cuadernillo del Cárabo, que nos ha llegado también un nuevo ejemplar y es tan interesante como de costumbre. Bueno, Vicente, pues mucho material. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y a la vuelta les desvelamos dónde nos hemos ido a grabar. Aquí en Ávila es así de natural. Ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a desvelar dónde nos hemos ido a grabar estos días previos. Bueno, estos días previos, Vicente, ayer, sin ir más lejos. Sí, exactamente. Ayer mismo estuvimos allí, ya por fin, que teníamos intención de hacerlo hace tiempo. Y bueno, es un sitio muy cerquita, todos los abulenses pueden acercarse a él dando un paseíto. Entonces algunos ya adivinarán dónde es. Es, pues digamos que el pulmón de la ciudad, el único pulmón verde que tenemos en la ciudad. Se trata del Soto. Así que vamos a conocer un poquito las características de ese pequeño bosque que tenemos aquí al ladito de la ciudad. El pulmón verde de la ciudad. Hoy estamos aquí en el Soto, bien acompañada por Vicente García. Muy buenas, Vicente. Hola, buenos días. Hacía mucho que no salíamos de plató, nos hemos presentado en plató, pero hacía mucho que no veníamos a hacer una pequeña ruta o al menos a un entorno natural. Sí, hacía bastante tiempo ya porque la temperatura tampoco nos lo ha permitido. Alguna vez lo hemos intentado, se ha puesto a llover, hemos tenido pues un principio de primavera un poco movida, que es como las primaveras son. Y sí, vamos a intentar disfrutar de este paseo por el Soto. Estamos en este paseo inicial, según se entra en este parque natural del Soto, en este jardín, y llama la atención, como dices, la primavera que ha estado revuelta como tiene que ser, la lluvia, está todo muy verde. ¿Qué podríamos resaltar así a primera vista, Vicente, del Soto? Pues mira, sobre todo lo que has dicho, hemos visto charcos, entonces el Soto es un lugar que se inunda periódicamente. Algunos dicen, no, es que hay inundaciones porque el río viene mal. No, es que el Soto necesita inundaciones. Es decir, precisamente la fresnera es uno de los árboles, los fresnos, un poco más críticos en ese aspecto. Necesitan que de vez en cuando, en las primaveras lluviosas, en los inviernos, se inunde, que no se quede inundado, pero que se inunde, porque si no los fresnos se van a estropear, se van a destrozar. Entonces viene bien, es decir, la gente que no se asuste cuando vea el Soto inundado, porque si no, no tendríamos Soto. Como bien dices, muchas veces vemos el Soto inundado
y muchas veces venimos, se ha inundado, pero tiene su explicación, como bien dices, y mucha gente lo dice porque, claro, es un parque, al final también una zona de ocio para los abulenses, y la naturaleza requiere de ese agua, pero también los abulenses vienen aquí a pasar el tiempo y por eso ven, ¿está inundado? No, es por una necesidad natural, pero también es un sitio de esparcimiento para todos, este lugar. Sí, la verdad es que es un lugar un poco, digamos que controvertido, es decir, algunos lo ven como un jardín, que no es un jardín, ni mucho menos, es un espacio natural, está declarado como espacio natural, entonces también hay que cuidarle convenientemente. Y bueno, en el pasado, estamos hablando de hace muchos años, pues hubo gente del municipio, del ayuntamiento, pero ya te digo que estamos hablando de hace muchos años, porque pensó barbaridades como encauzar el soto para que no se inundara, es decir, eso que hemos dicho que es natural, pues querían hacer barbaridades y por desgracia en algunos sitios se ha hecho, como en el Río Chico, por ejemplo, que está todo lleno de cemento, está desnaturalizado todo el Río Chico. Entonces, bueno, si viniera alguien un poco que le gustara la naturaleza de verdad, a lo mejor afrontaría el quitar todo ese cemento y volver a naturalizar ese Río Chico, como en otras ciudades se está haciendo tranquilamente. Entonces el soto, insistimos, es un espacio natural, hay que cuidarlo y la gente debe disfrutar de él, porque para eso lo tenemos aquí, pero con mucho cuidado también. Pues si te parece, Vicente, vamos a adentrarnos a conocer algunas de las especies naturales que hay aquí, que muchas veces venimos a pasar un buen rato con los niños o a darnos un paseo, a correr en bici y no nos damos cuenta de la naturaleza que tenemos aquí. Si te parece, nos adentramos en el soto. Vamos a ver sobre todo 2 o 3 especies más destacables, porque ya te digo, al ser un espacio natural convertido casi en jardín a la entrada, pues se han metido algunas especies que no son naturales de aquí, pero bueno, también al estar en una zona restringida, pues son interesantes. Pues vamos a ello, vamos a introducirnos aquí en el espacio natural del soto. No solo hay una rica flora aquí en este espacio natural del soto, sino también fauna. Y en este mismo espacio de entrada del soto vemos aquí una información. Vicente, ¿no?, nos informa un poco de lo que podemos encontrar aquí en este espacio. Sí, es una pequeñita muestra de todo lo que podemos encontrar, de los animales que hay en el soto. Es muy importante, sobre todo, como hemos dicho al principio, que se cuide esto como un espacio natural, no como un jardín, porque muchos de estos animales necesitan refugiarse en las orillas del río, por ejemplo, necesitan un poquito de maleza también en la orilla, de arbustos donde esconderse, los pájaros de árboles donde posarse y hacer nidos. Es decir, no se puede tratar esto como un jardín, cortar toda la vegetación ribereña, porque entonces nos estamos cargando el soto. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, pues podemos aquí una pequeña representación de todo lo que podemos ver. Sobre todo especies de aves, es decir, el soto es cosmopolita en cuestión de aves, hay todo tipo de especies, incluso pequeños rapaces nocturnas también podemos ver, algún autillo, algún mochuelo, muchos milanos también, milano real sobre todo, milano negro también en épocas también lo podemos ver, y como vemos aquí también especies de peces. En este cartel no se menciona precisamente a la más emblemática de la Daja, que es la bermejuela, pero bueno, es una pequeña representación. Fijaos cómo era la Daja de Limpio antes, que yo recuerdo pues a mi abuelo, incluso a pescadores de esa época, que los peces de la Daja eran incorruptibles, es decir, ellos los cogían y no se podrían, es decir, tenía unas características mineralológicas el río, gracias a los minerales que venían de arriba, que hacían al pez incorruptible, no necesitabas quitarle las vísceras, le dejabas así al sol y ni olía ni nada y se quedaba exactamente. Hoy día ha cambiado mucho, es decir, el agua de la Daja, por desgracia, no es lo limpio como antes, que era antiguamente. Por supuesto, se están intentando hacer depuradores aguas arriba. También hay monocultivos también, que bueno, los productos químicos que echan pues van ahí a parar, ¿no? Irán a parar al río, había que ver qué productos son. Pero bueno, a pesar de todo esto, el soto tiene mucha riqueza, es decir, podemos ver aves, sobre todo algunas aves acuáticas, mucho azulón, vemos garzas también, cosas extrañas que yo he visto en el soto, que algún día lo veremos también en un reportaje, pues es el ganso del Nilo, que es una especie exótica que sí que le hemos visto aguas arriba del soto. ¿La has podido grabar, Vicente? Sí, tengo unos vídeos muy buenos de él. Y también incluso espátulas, es decir, he tenido la suerte de ver un grupo de 8 o 9 espátulas, pues cogiendo, alimentándose en el soto, también aguas arriba. Entonces, a pesar de los problemas que tiene,
tiene unas características muy curiosas el soto y una fauna también y flora muy interesante, entonces hay que seguir cuidando el soto. Veíamos aquí la información que viene en este cartel, 40 hectáreas, como decías, no es un simple jardín, es un espacio natural dentro de esa red Natura 2000, si no me equivoco, y la protección la tenemos que tener también desde edades tempranas, porque venimos muchas veces aquí con los niños y hay que saber, ¿no?, también introducirles a los más pequeños el cuidar el entorno, y nosotros como padres también, y como pues la gente que viene a pasear, ¿no? Todos tenemos que poner de nuestra parte. Sí, yo creo que bueno, la gente se está mentalizando también un poco en el cuidado de la naturaleza, sobre todo la gente de a pie. En los organismos oficiales, pues yo veo muchas veces que de cara a la galería, pues sí, parece que están haciendo mucho, pero en problemas gordos, pues no se solucionan. Hablemos, por ejemplo, de las alcantarillas que vierten a la Daja, de aguas residuales cada vez que llueve, eso parece que no hay ganas de solucionarlo, pero bueno, la gente, como tú dices, si venimos con los niños o venís con los niños pequeños, hay que mentalizarlos de que la naturaleza es la que nos da vida a nosotros, es decir, respiramos porque hay árboles y porque hay oxígeno, tenemos que cuidarlos, y a los animales también, hay que tratarlos en condiciones. Antiguamente, pues a los niños pequeños se les regalaba tirachinas o escopetas de perdigones, entonces, bueno, para mí eso es una aberración, para mí, yo respeto también a los demás. Pero hay que regalar los libros de fauna, de flora, una cámara de fotos para que inmortalicen los animales y las plantas. Investiguen ellos también. Investiguen, una lupa para ver los detalles. Entonces la educación, tanto desde las casas como en los colegios, yo creo que va cambiando para bien. Pero bueno, también los organismos oficiales tienen que poner mucho de su parte porque son los que tienen el poder. Vemos en este paseo, ¿no?, en el que por el que hemos comenzado, que está lleno de naturaleza, al fondo fresnos, chopos. Si te parece, Vicente, nos vamos a acercar a un punto concreto y vamos a ver todas estas especies. ¿Te parece? Vamos a verlo, sí. Pues vamos a ello. De la fauna pasamos a la flora y aquí en este espacio natural del Soto es muy rica, hay muchas especies, Vicente, pero hay varias que son concretas y características de aquí. Sí, bueno, el Soto como espacio natural pues tendríamos para unos cuantos programas hablar de todas las especies de flora, sobre todo de pequeño tamaño, arbustiva, arbustos, pero árboles también tenemos unos cuantos, pero vamos a destacar aquí pues 3 o 4 especies nada más. Una de ellas es el chopo lombardo que vemos aquí en el paseo, que es una variedad de álamo negro, es decir, el álamo negro es una especie de chopo que sobre todo hay 2 variedades, una que extiende mucho los brazos, es decir, le vemos muy amplio, que es el álamo negro normal, y otro es el chopo lombardo, que es esta variedad que tenemos en el paseo, que es mucho más alta, es decir, si lo vemos es mucho más estilizada, sube hacia arriba, y podemos decir que es casi una joya de ahora mismo entre los árboles en la provincia de Ávila, porque están desapareciendo, no se plantan ya, ahora se sustituyen por especies híbridas, entonces en muchos arroyos de la provincia pues vemos estos chopolombardos, y se utilizaban antes mucho como vigas para los pueblos, para hacer las casas. De hecho, en algunos sitios, en algunas localidades, curiosamente, les llaman vigas, es decir, directamente. Entonces, bueno, ya por suerte para ellos se está sustituyendo ese tipo de vigas por acero y por hierro, y es una variedad, ya te digo, muy curiosa. ¿La hoja, Vicente, tiene alguna característica o ahora que vemos aquí en el propio tronco? Sí, pues mira, sobre todo tiene una forma un poco acorazonada, como vemos. Así es. Se ven mucho también las nerviaturas del embés, de la parte de atrás de las hojas. Y bueno, parecen siempre mucho más brillantes cuando nacen que luego cuando se van haciendo más grandes. Otra característica también del chopo lombardo es que no emite tantas semillas como otro tipo de chopos. Es decir, todos los vilanos que vemos ahora ya en primavera, que esas pelusillas que vuelan, que son realmente las semillas, el chopo lombardo tiene muchísimo menos. En las variedades híbridas que se están plantando ahora, por ejemplo en las carreteras, pues bueno, es exagerado la cantidad de semillas que emiten. Entonces en el chopo lombardo se emite mucho menos. Y ya os digo, es casi una joya, sobre todo en la provincia, porque es que están desapareciendo. ¿Hay en algún lugar más que esté en Vicente que recuerdes? Sí, en la provincia de Ávila, sobre todo en la mayoría de los arroyos podemos ver algunos, pero no como bosque en sí, sino como pues, pequeñas matas o pequeños espacios de este tipo de chopos,
pero no suelen formar bosques como en el caso del fresno que vamos a ver ahora, que sí que forma bosques que se llaman fresneras, evidentemente. Como dices, el fresno también está muy presente aquí, incluso allí en el fondo podemos ver algún ejemplar, Vicente. Sí, sí, además aquí en la entrada del soto podemos ver unos fresnos espectaculares. El fresno es un árbol en sí que tiene mucha altura, como vemos en estos ejemplares de aquí, son altísimos. Lo que pasa es que en algunos sitios se les poda, bueno, por decir, se les poda, yo diría que casi se les tala. Se le efectúa una serie de desmoches exagerados que dejan nada más el tronco. Antiguamente, incluso ahora creo que también, pues se hace eso porque las ovejas, incluso las cabras, se alimentan de los brotes de fresno. Pero hay que tener mucho cuidado con eso también porque se pueden secar. De hecho, yo recuerdo una tala abusiva hace muchos años también, en la zona de la Pelmaza, que se cortaron, se desmocharon muchísimos fresnos y se secaron casi todos, porque claro, es como tú, ¿no? es como una persona, los árboles son seres vivos. Si tú te cortas un dedo, no es lo mismo que si te cortan los dos brazos y las dos piernas. Evidente. Entonces, pues con los árboles ocurre lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con las podas y los desmoches están totalmente desfasados en digamos, en la jardinería actual y mucho menos en espacios naturales. ¿Por qué se caracteriza el fresno? Que igual que nos hablábamos del chopo, el fresno, aquí por lo menos en el soto, lo agradecemos mucho porque en tiempo de verano vienes aquí a pasar un rato y esa sombra... Sí, tiene una sombra, tiene unas hojas bastante curiosas, como vemos, no están aisladas como en el caso de los chopos que hemos visto, sino que salen, digamos, en racimo en las hojas. Y ofrece una sombra bastante buena, y luego, como retiene mucho agua en las inundaciones estas que hemos hablado que son necesarias, pues tiene mucho frescor siempre a la sombra de los fresnos, sí. En la zona de aparcamiento aquí en el soto vemos otro tipo de árbol, Vicente, que yo por lo menos, que no entiendo, yo lo veo que está muy seco. ¿Esto es que es así o por qué está así este árbol? ¿O sí, qué árbol es? Sí, bueno, pues la zona de entrada del aparcamiento realmente no son árboles autóctonos, pero bueno, podemos darlo por válido o admitido porque bueno, está en la entrada, no sí. son catalpas, provienen de América. Es un árbol que bueno, no es autóctono, pero tiene muy buena sombra, tiene unas hojas acorazonadas muy grandes, muy jugosas, que ofrecen una sombra especial en verano. Están muy bien ahí para poner los coches aquí debajo. A la sombra. Exactamente. Y bueno, no es que estén secos, ahora las hojas son un poco tardías y además las heladas estas que hemos tenido primaverales, pues se han cargado todos los brotes más tiernos. Entonces parece que están secos, pero realmente no. Empezarán, si no vuelve a helar, que esperemos que no ahora, empezarán a echar hojas y lo veremos muy verde dentro de poco, ¿no? Cuando venimos en verano, cierto es que cuando están las hojas, como bien dices, son unas hojas muy largas. Sí, muy grandes, muy verdes, sí. Es decir, la verdad es que el aspecto es atractivo, a pesar de que no es autóctono, pero bueno, no pasa nada por estar aquí al principio del soto, que haya algún árbol que no sea autóctono. De hecho, había algún gringo también, que también es un árbol que no es autóctono, pero bueno. Como zona de entrada del soto, pues bien, podemos admitirlo. Si nos vamos adentrando, Vicente, que hoy no vamos a ir de paseo como decimos, pero si nos adentráramos más hacia el fondo, ¿hay alguna especie característica que digas, Vicente, esto hay que nombrarlo? Sí, sí, por supuesto. La mayoría de las orillas del río pues tiene salis, tiene mimbreras. Entonces tiene sauces también, sauce cabruno, y las mimbreras sobre todo, bueno, hablar de las mimbreras se las nota de los sauces porque tiene un color más rojizo los brotes y son mucho menos arbóreas, son más arbustivas. El sauce puede convertirse en árbol. Las mimbreras son muy importantes también porque retienen la erosión del río, es decir que lo frena, ¿no? Lo frena. Muchas veces la gente habla de que hay que drenar los ríos y para que el agua corra más y no haya inundaciones, pero es que es todo lo contrario, porque si tú un río le drenas, la velocidad del agua, como no hay nada que lo frena, es mucho más fuerte y va a arrasar por donde pise. Entonces, bueno, hay mucha gente, ingenieros de mente antigua también y de escuela antigua, que tratan a los ríos como si fueran pues cauces que hay que drenar constantemente, y no es así. La ingeniería moderna pues ve que no, que hay que plantar árboles a las orillas para que retengan la tierra, no erosione el agua y el agua corra más lentamente. Fluya de otra manera. Fluya de otra manera. Entonces, bueno, todo hay que nivelarlo, es decir, no podemos tampoco tener el cauce tapado por el medio,
pero normalmente los ríos suelen autogestionarse, salvo excepciones. ¿Qué rutas podemos hacer, Vicente, por aquí? Si nos adentramos hacia allá, ¿dónde vamos a parar? Para la gente que no conozca del todo la ruta que se puede hacer aquí. Sí, pues hay una ruta, hay mucha gente que viene a correr por las mañanas aquí al Soto, porque hay un camino bastante grande, que por cierto, algunos nos han quejado también que no tenían agua donde beber, cuando venían de correr, antes había unas fuentes aquí que estaban funcionando y ahora no. Pero bueno, me han dicho que lo transmitiera. Y nosotros lo transmitimos. Nosotros lo transmitimos aquí. Y bueno, hay una ruta muy interesante para ir andando, o ir en bicicleta también, o ir corriendo, que nos llega hasta el puente, un puente cercano al Fresno, que hay un arroyo que desemboca en el Adaja, podemos ir andando hasta allí y contemplar la naturaleza, que la verdad es que es muy interesante, y podemos, sobre todo yo aconsejo ir andando, más que para ir viendo un poco, corriendo, ¿no? Y pararnos si es necesario. Ir viendo, ir escuchando, ir oliendo también, porque la naturaleza tenemos que sentirla con todos los sentidos. Nos decían algunas personas que venían paseando, corriendo, ¿no? que están un poco altas la maleza, Vicente, la hierba. Es ahora mismo que ha llovido tanto, es normal, ¿no? Que esté algo más alto, ¿no? Sí, bueno, y hay que recordar también que no es un jardín esto, es decir, que bueno, la maleza a las orillas del río no está mal. No es maleza, no es maleza, es naturaleza. Pero bueno, a lo mejor a la entrada sí que debería estar más corta, pero creo, si no me equivoco, que hay un proyecto aquí de ganadería, de pastoreo, para controlar ese tipo de maleza. Lo que pasa es que bueno, los que pasean por aquí más a menudo nos han comentado que no han vuelto a ver a esas ovejas, sobre todo. O no han venido en el momento que estén las ovejas. O no han venido en el momento, pero bueno, la muestra está que sí, que está bastante alto, pero bueno, ha llovido mucho, tampoco podemos esperar que llueva mucho y que no crezca la hierba. Bueno, Vicente, pues vamos a ir cerrando este pequeño paseo de entrada que hemos hecho aquí en el Soto. Otro día podemos, que decías que tenías grabado fauna de aquí, podemos hacer alguna cosita también, si te parece, de esos tesoros que tienes tú en tu archivo. Sí, intentaremos hacer algo y bueno, yo animo a la gente a que venga a disfrutar de este parque, que no jardín, y también que lo respete, es decir, que bueno, yo creo que la gente en sí que lo suele respetar. Es respetuosa. Siempre hay alguno que no lo hace, pero bueno, como en todos los lados, y animo a la gente a que disfrute del Soto y que lo cuide también. Pues me parece muy bien, Vicente. Nosotros nos vamos a quedar aquí un poquito disfrutando de esta naturaleza, pero como decía Vicente, les emplazamos a que vengan. Si no conocen este espacio, que yo creo que lo conoce todo el mundo, pero bueno, si hay alguien que no lo conoce del todo a fondo, que venga y que pase un poquito más de lo que es la entrada, que se adentre por el camino, porque hay mucho que descubrir y nosotros vamos a seguir descubriendo naturaleza aquí en el Soto y en otros puntos de nuestra provincia de Mano de Vicente, y siempre haciendo pues lo mejor por la naturaleza, Vicente. Pues sí, por lo menos disfrutar de ella y cuidarla a la vez. Pues es lo que tenemos que hacer, disfrutar de la naturaleza de nuestra ciudad y también de nuestra provincia. Ya lo han visto, el Soto era nuestro lugar en esta ocasión de visita, Vicente. Ya fuimos hace un tiempo, pero a la otra parte del Soto, más cercana al Fresno, que también lo hemos mencionado aquí. Exactamente, digamos que fuimos al final del recorrido que hemos mencionado aquí en este reportaje. Ayer, después de estas lluvias, es verdad que había algunos charcos, como decíamos en el reportaje, ¿no? Y grabamos un poco justo a la entrada, donde vemos a simple vista, ¿no? También nos encontramos con gente que se adentra más hacia el camino y nos decía que la vegetación estaba un poco alta
Y luego cuando terminamos de grabar, que ya te fuiste, Vicente, también se me acercaron diciendo que, ¡ay, cómo está el camino! Digo, bueno, tiempo al tiempo. Sí, bueno, de todos modos hay que mencionar una vez más que eso es un espacio natural, es decir, que es un camino pues como los caminos que hay en el campo. Tampoco podemos asfaltar los caminos porque entonces en vez de un parque natural se convierte en un jardín urbano y con mucho cemento, con hormigón. Es decir, que el camino está un poco mal, pero bueno, es para pasear, no, no para otras cosas. Y bueno, tampoco está excesivamente mal. Ha llovido y cuando llueve pues los caminos se embarran, como es natural. Como es natural. Vimos también, Vicente, en el aparcamiento anexo, en el último que se hizo, que había algunas caravanas. No sé si querías hacer algún tipo de comentario al respecto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, al ser un espacio natural, declarado también por el ayuntamiento, es decir, imagino que la pernoctación allí pues está prohibida. Entonces, bueno, sí que se ha cogido costumbre ya de que muchas caravanas pues pasan allí el día, pernoctan incluso varios días y se han visto hasta 9 o 10 caravanas allí en esa zona. Eso probablemente esté prohibido. Entonces, bueno, ellos, las caravanas, probablemente no sepan que está prohibido, porque no hay ninguna señal que lo indique, pero sí que sería conveniente que, pues, por parte del ayuntamiento se pusiera una señal pues, indicando que para eso hay un parking de caravanas y de camper aquí en Ávila, bastante bueno, por cierto. Entonces, bueno, eso sí que había que vigilarlo un poquito más y, sobre todo, ya digo, que probablemente los que pernocten allí pues no sepan que no se puede o que no se debe. Bueno, pues dejamos ahí esas inquietudes que nos surgieron ayer. Y ayer estuvimos viendo un poco, ¿no?, a grosso modo, algo de la fauna, la flora que podemos encontrar en el Soto. Y en un momento dado decías que tiempo atrás habías estado grabando, Vicente, algo de la fauna, ¿no? ¿Qué es lo que tienes un poco ahí en archivo que se puede encontrar en el Soto? Sí, bueno, el Soto, la verdad es que es inmenso la cantidad de animales y de plantas que podemos ver. Evidentemente, cuanto más presión humana hay, pues los animales se desplazan y menos vamos a contemplar. Por eso mencionábamos también en el reportaje que es muy importante tratarlo como lo que es un bosque galería de fresnos, una fresneda, y que bueno, cuando se habla algunas veces de limpieza, pues no se actúa a veces correctamente. Yo he visto barbaridades en el Soto, hacer limpiezas, estamos hablando de hace años, hacer limpiezas que más bien son talas ribereñas, de quitar toda la vegetación. Entonces eso no es bueno para la naturaleza. Es decir, el Soto es un parque, hay que dejar unas zonas apropiadas para la gente que disfrute de ello, como está haciendo ahora, pero no hay que introducir más elementos artificiales en él, sino que al revés. Es decir, hay que acercar el Soto a la ciudad. Es decir, no la ciudad al Soto, ir plantando árboles a medida que nos acercamos a Ávila, que también sí que se está haciendo, es decir, hay actuaciones que yo creo que son correctas. Y bueno, la fauna, como has comentado tú, pues hay muchísimas especies acuáticas sobre todo, es decir, vemos grullas, vemos garzas también, bueno, grullas en el Soto pocas veces, pero alguna vez de pasada sí que se ha visto alguna, pero sobre todo garzas, garza real, cigüeñas, muchas anátidas, muchos patos, que los patos anidan en cualquier sitio. En cualquier sitio. Y luego también hay micromamíferos, hay lirones, a veces el zorro por la noche también se acerca a la zona, rapaces nocturnas, autillos, o algunos cárabos. Es muy variada la fauna, muy variada. Entonces, bueno, es conveniente dejar una zona un poco protegida, sobre todo a las orillas de los ríos, es decir, no convertirlo en un cauce limpio para que la gente se asome sin ningún problema al agua, sino que, bueno, combinar bien la estancia de la gente, como hay ahora una zona apropiada, con la zona un poco más natural y más salvaje, que es la más cercana al río. No nos acercamos demasiado ayer, Vicente, por temas de tiempo y otras complicaciones, pero sí que es verdad que antiguamente, yo por lo menos cuando era pequeña, íbamos al Soto y había como una pequeña playa, incluso te podías bañar. Sí, sí, bueno. Sí, no sé cómo está ahora mismo esa sí, zona. la zona esa sigue existiendo, hay una pequeña playa ahí. Lo de bañarse, si te quieres suicidar, pues te puedes bañar, pero bueno, el agua ha cambiado mucho. Antiguamente, como también creo que lo hemos comentado en el reportaje, los peces del Soto eran incorruptibles, los peces de la Daja en general, por la calidad de sus aguas. Ahora ha variado mucho, la calidad del río es bastante mala, hay pueblos aguas arriba que vierten aún aguas residuales, aunque se están haciendo depuradoras, hay que decirlo también. Hay algunos cultivos también que echan productos fitosanitarios que probablemente van a parar al agua, entonces la calidad ha disminuido mucho.
y luego al llegar a la ciudad pues también disminuye más porque hay algunas alcantarillas que cada vez que llueve vierten aguas residuales al río. Pero bueno, en el Soto aún podemos disfrutar, a pesar de todos los inconvenientes, de una fauna y de una flora muy, muy interesante. Bueno, hemos visto las ventajas, los inconvenientes de un espacio natural como es el Soto. Y para la próxima cita, Vicente, ¿qué te va a apetecer hacer? ¿Salir otra vez a la ciudad o vas a traernos alguna ruta que tengas ahí entre manos? Pues vamos a intentar traer alguna ruta más que tenemos entre manos y no nos dirá tiempo porque andamos metidos en En mucho... muchas historias, pues tendríamos que hacer una nueva salida que tampoco está mal, es decir, de vez en cuando conocer los entornos cercanos a la ciudad, que tenemos algunos y muy interesantes y muy apetecibles. Bueno, pues como siempre Vicente no nos quiere desvelar mucho porque nunca sabemos qué nos va a deparar el tiempo y demás. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta, como ven ya aquí en la mesa tenemos preparado todo el material del que vamos a hablar, libros, Quercus, el Cárabo, pero será después de la publicidad. Como si estuviéramos en el salón de nuestra casa, aquí estamos con Vicente, estoy con Vicente, que está aquí repasando un poquito lo que va a hablar. Vicente, ¿qué nos has traído? Que te veo ahí muy interesado. Bueno, traemos varios libros y bueno, siempre animo a leer yo a la gente. Ya sabes que me gusta mucho la informática y los ordenadores y te gusta y te has dedicado buena parte de... Exactamente, gran parte de mi vida a ello, pero también a la lectura. Entonces animo mucho a leer porque se aprende muchísimo leyendo y bueno, siempre la textura del papel, sobre todo si es reciclado o certificado como los de estos libros, pues te animan a leer mucho más. Bueno, en este caso es un libro Color y Luz de Anaya Multimedia, de su espacio de diseño, que sabéis que en el espacio de diseño pues tienen libros especializados, pues eso, fotografía, dibujo, todo lo relacionado con el diseño. Y es un libro muy curioso, es bastante grueso, como podéis comprobar, y habla un poquito, pues lo que el título dice, de las propiedades de la luz y del color en la pintura y en el diseño. Lo estamos viendo ahí. Hay 4 artistas principales, como vemos en la portada, pero está elaborado por casi 10 artistas de diferentes categorías. Unos son digitales, otros son con óleo, otros con pintura. Mira, y aquí habla de conceptos que a muchos les sonará. La armonía y el contraste. Vemos, por ejemplo, aquí en la figura A, como es muy armónico, pero tiene poco contraste. Entonces nos explica un poquito las diferencias entre un espacio contrastado y otro armónico. Y de los principios del color, que muchos dibujantes o amantes de los artistas digitales saben que hay mucha diferencia entre el color de las pantallas, como vemos aquí, y el color aditivo, que es el del óleo, por ejemplo, que son totalmente diferentes. Es un libro muy técnico, pero que explica mucho las teorías del color para luego poderlo llevar a la práctica. ¿Veis? Aquí vemos la figura básica, vemos el muñeco que trajimos nosotros aquí en una ocasión, cómo encajar una figura básica a través de los conceptos más elementales, como es eso. Y luego las sombras, los diferentes tipos de sombras. Eso es más difícil ya. Sí, sombras, las sombras reflejadas también, cómo debemos desvanecer una sombra para que no se note mucho. Y luego la refracción, que es, a muchos les sonará chino, pero a otros no. Es decir, la refracción y la reflexión, la luz especular, son conceptos que este libro nos explica claramente qué significa. Por ejemplo, el término de refracción, pues eso, metemos un bolígrafo, un lapicero, un pincel en un vaso de agua y le vemos que no se le ve recto. Entonces, esto en la pintura también, si queremos ser realistas, hay que hacerlo, hay que reflejarlo. Y aquí nos explica, con un ejemplo práctico, con un coche que va circulando por una carretera de barro, como si frena se sale fuera. Y luego también tenemos aquí en este libro, aparte de toda la teoría, muchos ejemplos de los autores que han participado en él, de sus obras. Los hace una muestra de las obras, algunos digitales, otros de acuarela. La acuarela siempre es más difuminada. O sea, que muestran tanto el color y la luz como cada artista luego un poco a lo que se dedica, exactamente. Sobre todo es interesante, ¿ves? Esto por ejemplo es una artista también digital, que es también famosa, que se basa muchísimo en la luz y en el color, es decir,
aunque a la hora de pintar tenemos también que basarnos en las sombras, en los volúmenes, pero la luz y el color a este libro le da muchísima importancia. Entonces, es muy interesante. Yo se lo aconsejaría no solo a los principiantes, Es lo que te iba a que comentar, tal vez Vicente. les resulte un poco complejo. Hay que saber una Sí. base, ¿no? Les resulta un poco complejo, pero sobre todo a los que deseen introducirse bien en la pintura, porque ahí nos ayuda a comprender realmente todo. Es decir, vemos un color reflejado, por ejemplo, y este libro nos explica científicamente por qué ese color está ahí, y la refracción, la reflexión, los reflejos especulares, como en un agua, por ejemplo, las ondas del agua que a veces vemos reflejado el cielo. Todo eso nos lo explica con mucha teoría y Y lo que hay que llevar a la práctica, gran ¿no? cantidad de información. Lo que pasa es que, bueno, siempre pues en la pintura, sobre todo en la pintura, en el diseño, en todo tipo de arte, pues la práctica Lo hace todo. lo hace todo, pero bueno, tienes que saber la teoría primero. Es como en Bueno, música también, sí. tienes que aprenderte primero los pentagramas y primero Para luego a poder solfear tocar. para poder tocar en condiciones. Entonces, bueno, de Anaya Multimedia, Espacio de Diseño, escuela de artistas, noveles que quieran especializarse y sobre todo pues gente ya consagrada que quiera aprender más, porque seguro que este libro le va a enseñar mucho. Bueno, pues color y luz. Y ahora vamos a pasar a otro libro bastante diferente. Pues sí, bastante diferente, pero también muy unido, porque es de un especialista en pájaros, como vemos es David Allen. Aquí en España no, tal vez la gente que no esté especializada en nada y no le conozca, pero bueno, ha diseñado muchísimas guías, ha hecho muchos libros y es un personaje bastante peculiar y un gran artista. Entonces, una primera parte de este libro está unido con el otro porque habla también de dibujo, ¿ves? ¿Cómo es ser un cómo ave? es ser un ave. Entonces, este libro tiene dos partes principales. Una que te dice cómo son las aves, es decir, las características principales. Hay muchísima información, es decir, aquí de las aves, de tipo de aves, la función de las plumas, como vemos aquí. Cada ave tiene unas plumas diferentes que sirven para distintas cosas también. La evolución, algunas aves cómo caminan, por ejemplo, sabemos que el gorrión va saltitos, ¿verdad? Los estorninos van a veces a saltos y a veces corren. Entonces explica aquí un montón de aves. Aquí los patos de superficie, como vemos este ansar que le vemos en el soto también, Mucho, que hemos sí. hablado antes, pues vemos también las características, cómo se sumerge para buscar alimento, las características de las plumas que les aíslan muchísimo del agua, es decir, les hace impermeables, prácticamente No se mojan. no se mojan, es decir, especialmente los patos no se mojan. Cormoranes, que también vemos aquí en Ávila alguno, es una especie que cada vez vemos más en España y en Ávila podemos comprobarla también, que también son patos buceadores y tienen unos cristalinos especiales que les permiten ver bajo el agua. Cuando se sumergen a gran profundidad, la córnea se les ensancha, como vemos ahí, y les permite tener una visión que no sea borrosa. Aquí vemos águilas también, que también tienen una visión totalmente distinta. Vemos aquí a la derecha cómo son capaces de enfocar la vista en 4 puntos diferentes a la vez. Y los buitres, que en este caso el de la izquierda no le tenemos aquí en España, pero buitres sabemos que tenemos aquí el leonado, el buitre negro, el alimoche también, halcones, que este es un esmerejón, este es un cernícalo, que en la provincia de Ávila pues tenemos dos, el primilla y el cernícalo común también. Son aves chiquititas que son muy características. Todos estos dibujos los vemos que son del autor, tanto los dibujos como la explicación de David Allen. Y aquí vemos el búho, que a diferencia del águila que hemos visto antes, que se fijaba en 4 sitios a la vez, la visión frontal de los búhos es como la nuestra, es decir, es capaz de fijar una presa frontal. Y las palomas, que vemos aquí también en el libro. Las palomas. Que, bueno, algunos las llaman las ratas de la ciudad. Totalmente, pero bueno, yo creo. Solo son cuando son muy numerosas, tampoco hay que hacerlas tan malas. Y los pájaros carpinteros, que si os fijáis en las patas, es una de las pocas aves que tienen dos dedos hacia adelante y 2 hacia atrás, que les permite pues, agarrarse mucho mejor, ¿no? en la superficie. Entonces, Uy, que se nos cuela Vicente de espaldas. entonces, bueno, es un libro muy interesante. Nos habla muchísimo de todo tipo de aves, de características. Yo tampoco me he dado tiempo a leerlo mucho porque nos ha llegado hace unos días, pero bueno, es una verdadera enciclopedia de las aves,
el libro este. Y luego con la mejor pintura, ¿no? Sí, exactamente. Aparte de todo lo que nos explica, luego nos detalla, a través de los dibujos que vemos, nos detalla la información inicial que nos han enseñado antes. Entonces, yo qué sé, nos puede servir de entretenimiento, pero también para disfrutar con los dibujos. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, la focha, unas características curiosas. Estas son las patas de la focha, estas, que como vemos no son palmeadas como las de los patos, es decir, los patos son más nadadores, las fochas también son capaces de nadar, pero este tipo de patas les permite también correr sobre las superficies de las algas. Entonces eso pasa también con la gallineta de agua, tanto la focha como la gallineta de agua, pues la podemos encontrar aquí en la provincia y en el Adaja del que hemos hablado antes también. Entonces es un libro, ya os digo, muy interesante, que yo aconsejo pues a todos los amantes de la ornitología echarle un vistazo y leerlo en profundidad. Sí, sí. Bueno, pues nos has traído, Vicente, 2 enciclopedias, por así decirlo, aunque no dejan de ser libros, que no es la típica enciclopedia que digas... Yo creo que vamos a hacer un parón, si te parece, que ya te veo con Quercus, él va hablando, se va centrando y es que no quiere ni parar, Vicente. Vamos a hacer una pequeña pausa, Vicente, y a la vuelta vamos recapitulando ya que tiene ahí los post-it puestos en el Quercus y enseguida estamos de vuelta para hablar de todo ello. Seguimos aquí en Ávila es así de natural y de naturaleza. Vamos a seguir hablando porque ya está aquí Vicente con revista en mano, Quercus. ¿Es la de este mes, sí, Vicente? Sí, es la de este mes. Es la de este mes. La de este mes. Pues ya, cotejando eso, ¿qué trae esta revista este mes, Sí, bueno, Quercus? pues un montón de cosas como de costumbre. Bueno, hay que destacar que Quercus es una de la revista decana de la naturaleza aquí en España. Lleva más de 40 años, cosa que para una revista especializada es todo un hito. Pues sí. Y la verdad es que por algo será. Sí, sí. Exactamente, si no, no llevaría sí, 40 años. Sí. Pues fíjate, nos presentan en la portada un elanio, que es un ave extraordinaria, muy poco conocida, y a veces se le llama también elanio azul. En Ávila hay pocas citas, es decir que... No se le ve mucho, entonces. No se le ve mucho, y es curioso porque tampoco se le ha estudiado mucho. De hecho, se habla en la revista de tratar de hacer un censo a nivel nacional, porque es que yo creo que no ha habido... No se tiene cuantificado, ¿no? Sí, no ha habido ninguno, porque es una ave muy extraña y difícil de explicar y difícil de ver. En esta ocasión nos habla del elanio azul de nuestra Extremadura, pero bueno, como dato es una ave muy curiosa y muy bonita. Nos habla Quercus también de la invasión de los glifosfatos, que es un herbicida muy potente, que se echan en algunas carreteras. Yo en Ávila lo he visto también y también se sigue echando en algunos lugares, se usa menos. ¿Y para qué es exactamente? Pues es para matar las malas hierbas. Entonces, en lugar de desbrozar los bordes de las carreteras, lo echan, que es, digamos, más incómodo, pero muchísimo más natural, pues echan esta especie de herbicida, el glifosfato, que es, pues, como todo herbicida, es nocivo. Es decir, si llueve, se puede arrastrar a los cursos fluviales, incluso a las aguas subterráneas y contaminarlas. Entonces, bueno, hacen un llamamiento aquí desde Quercus a que no se utilice este tipo de herbicidas. Vamos a ver una cosa muy curiosa, que habla de los árboles dinosaurios. Fíjate. Bueno, el nombre ya... Sí, a algunos les sonará raro. Bueno, se trata de que es una especie de árbol, veamos que es como una especie de secuoya casi, que se creía que estaba extinguido, que solamente era fósil, y en Australia pues se descubrió una pequeña población de este tipo de árbol. Lo que pasa es que últimamente, con los incendios tan inmensos que ha habido en Australia, pues se está tratando de salvar esta especie enviando pues material a diversas partes del mundo. Entonces creo que en Lugo se han enviado 5 o 6 especies a un jardín botánico que tienen para allí, ver si se puede... para tratar de preservar la especie. Entonces es muy curioso. ¿Por qué se llama árbol dinosaurio? Árbol dinosaurio porque proviene de la época de los dinosaurios. De hecho, como te he dicho, se han encontrado registros fósiles de esa época,
Entonces, por eso le llaman árbol dinosaurio, ¿eh? Muy Árboles curioso. dinosaurios. Entonces, en Lugo pues, van a hacer una especie de refugio climático. Hay 6 ejemplares y se están mandando a otros lugares del mundo en caso de que haya una catástrofe, un incendio, Para pues, tener- para tener registros de este tipo de árboles. Muy, muy interesante esto, muy interesante. Pues, Vamos a ver un par de cosillas más de las muchas que trae. Mira, una noticia buena venga, vamos a hablar de algo positivo, Vicente. para variar. Bueno, los anfibios, hay una enfermedad que es producida por un hongo que estaba acabando con los anfibios pues en todo el mundo, en España también en especial. Entonces ha habido un tratamiento aquí en España que es una especie de fumigación poco agresiva contra este tipo de hongo, que se está llevando con bastante efectividad. Es decir, se ha hecho un par de experimentos que han resultado positivos. Entonces se puede acabar un poco con la mortandad que había por esta enfermedad en los hongos, que se fijaba en la piel de los anfibios y acababa con ellos. Entonces, bueno, una buena noticia. Una buena noticia. Vale. Y bueno, vamos a finalizar porque si no nos tiraríamos aquí. La programación entera. Sí, Vicente. bueno, una noticia un poco controvertida también, que conviene bien traerla. Hay una especie de buitre, que es el buitre moteado, que unas organizaciones están intentando introducirlo aquí en España, sobre todo en el sur, en la zona azul. Es un buitre que proviene de Marruecos, de la zona de Marruecos. Es muy parecido al buitre nuestro, al buitre leonado, pero bueno, hay una serie de controversia porque se puede hibridar, es decir, puede anidar junto con el buitre leonado, entonces formar una nueva especie. Entonces no está muy claro si es conveniente. ¿Y por qué se está haciendo la realmente reintroducción? Pues porque también está en peligro de extinción, pero hay muchas dudas sobre si es conveniente su reintroducción o no, como en cualquier especie. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con las reintroducciones y sobre todo de especies exóticas. Bueno, pues ahí lo dejamos, veremos si en un futuro ha sido conveniente o no, y igual Quercus nos lo cuenta. Sí, seguramente. Y de Quercus pasamos al cárabo. Sí, al cárabo también, una maravilla que hemos hablado de él en numerosas ocasiones. El número anterior que trajimos nos hablaba del gorrión común, ¿sí?, y de sus características. Esto digamos que es una segunda parte del gorrión, nos como amplía, cuando la mariquitita también. Exactamente, nos amplía bastante más la información. Y bueno, destacar sobre todo también la supervivencia de este cuadernillo, porque no se vende en librerías, solo es por suscripción o en la web que estamos viendo, elcarabo.com, se puede pedir. Y es una maravilla. Yo, vamos, este tipo de cuadernillos le aconsejaría incluso en los colegios para enseñar a los niños, porque la calidad de las imágenes, la facilidad del texto, que no es un texto compacto, pesado, sino que es incluso divertido. Yo lo yo lo aconsejaría en los colegios y en todas las librerías. Es muy ameno el texto, divertido, y sobre todo las ilustraciones, que son de un ilustrador francés, Pierre Dehomme, que, bueno, como veis, los dibujos a plumilla son fantásticos. Y nos habla un poco esta segunda parte de la vida del gorrión, de dónde anida. Está muy íntimamente unido al ser humano, de hecho se ha acostumbrado a nosotros. ¿Dónde anida? Pues en todo sitio que pilla, anida. Incluso algunos son tan torpes como se ve aquí a la derecha, que hacen nidos dentro de un canalón. Ahí ya sabes que van a eliminar el nido. Exactamente. Entonces, bueno, es un pájaro muy curioso, que en un futuro sí que quiero hacer yo un reportajillo de él, que como ya te hablé en otra ocasión, pero para eso hay que pasar tiempo, porque quiero hacer un seguimiento durante todo un año. Un año, ni más ni menos, porque si no, no se ve... Se ver un poco todas las características. Entonces nos habla este número del cárabo ya te digo, aspectos muy curiosos del gorrión, como su babero, que la gente ya hemos explicado otra vez, que bueno, los baberos estos negros del gorrión, sí, pues se caracterizan en los machos sobre todo. Y las hembras y los jóvenes no lo tienen. No lo tienen. Los jovencitos, a medida que van creciendo, pues les va saliendo más el babero. Entonces, pues yo animo a leer el cárabo con entretenimiento y también con diversión, porque vemos también una especie de cómic, que hace un dibujo de cómic, y es divertido, pero nos ofrece
aspectos científicos muy interesantes, es decir, que es difícil de compaginar un cuadernito que a la vez sea divertido y que sea científico. Bueno, y el Cárabo lo ha conseguido. Este lo consigue, este lo consigue. Bueno, Vicente, nos has traído muchas propuestas de lectura, de investigación para aquellos que les guste el color y la luz y no sepan cómo llevarlo a la práctica. Yo creo que al próximo programa tendrás que venir, ¿no? Bueno, intentaremos y bueno, a ver si traemos también novedades editoriales como estas, pero bueno, va a ser difícil superarlo porque en esta ocasión son interesantísimos todos los que hemos traído. Bueno, Vicente, pues tengo que emplazarte a la próxima cita, ya veremos a ver si podemos salir, ¿no? A hacer un pequeño reportaje también en nuestra capital, que muchas veces, ¿no? La gente igual el Soto lo conoce, pues como todos, ¿no? El Soto, pero sí, no llega a conocerlo tanto como hemos hecho a lo mejor nosotros hoy, dar esas pinceladas. Y a ustedes también, les emplazo a la próxima cita aquí en Ávila es así de natural, así que no nos falten porque pasamos lista.